Hola a todos, este video es para desarrollar conceptos de representación de volúmenes, un bocetado a mano alzada, y como vemos en la imagen tomamos como objeto una cámara de fotos. Una cámara simple, vamos a tratar de hacerla simple para entender lo máximo posible de su forma y ver estos temas: proporción, Monge, que sería un desplegable, las vistas, y perspectivas, tanto paralelas como cónicas. Nos basamos en algunos diseños de estos diseñadores industriales y generamos una cámara que satisfaga nuestro ejercicio. Empiezo dibujando un cuadrado en el que tomo proporciones con el lápiz. Así como ven, comparando dimensiones, un cuadrado tiene el mismo ancho que altura. Puedo sacar con diagonales las mitades. Con estas mitades puedo extender con una diagonal desde este punto hasta este punto. Puedo obtener un segundo cuadrado igual. Eso según geometría, lo pueden verificar con regla. Y ahí tengo la proporción de mi cámara de fotos. Ese cuadrado, si cada lado sería A, tendría una altura de A y 2A en ancho, o sea, un rectángulo de 2 por 1. Con estas diagonales, en cada cuarto de ese cuadrante puedo dividir cada parte de esa diagonal en 3 y obtengo un punto por donde va a pasar la curva. Es un método que no es exacto, pero creo que es el más rápido para hacer un dibujo a mano alzada y obtener un círculo perfecto, entre comillas. Después lo vamos a utilizar para las siguientes perspectivas y ahí van a ver lo útil que es. Y al desplegar esta imagen, si yo quiero ver la parte de abajo de esa cámara, vamos a estar generando un despliegue de esa cámara, como si lo estuviésemos construyendo en cartón o desconstruyendo en este caso, desarmando. Y a ese sistema es al que se le llama sistema Monge por su creador o quien le puso nombre. Estoy haciendo la vista superior, que sería lo que veo desde acá abajo. En este caso vamos a imaginarnos que esto es la Tierra, por eso se le llama línea de tierra, y que la cámara está apoyada sobre el piso, por ejemplo. Y aquí arriba voy a ver la parte inferior de la cámara. Para lo que voy a extender las líneas que ya las generé abajo, las medidas de cada parte. Voy a hacer la traza circular en este lateral, que sería como la empuñadura de la cámara, de la misma manera que hice el lente. En cada cuarto de diagonal divido en 3 partes y con eso obtengo el punto donde pasa la curva. Y dibujo el resto del cuerpo de lo que es mi diseño de cámara y el lente.
Voy a agregar un efecto de profundidad en lo que sería la vista de la curva, tomando los puntos que generé antes para generar esta curva. Y a esos puntos los voy a dividir otra vez y voy a generar un punto intermedio, y estos puntos que estoy generando los traslado hacia esa superficie curva. Esto me va a generar un efecto de sombra o de curvatura que me va a servir para representar y comunicar mejor la idea, tanto en el lente como en la empuñadura de la cámara, si lo hacemos ahora de arriba hacia abajo. Bien, dibujamos la vista principal, donde veo las proporciones, el lente de la cámara de frente, y mirando desde abajo, o la vista frontal, nuestro primer desplegable. Ahora vamos a pasar a dibujar una perspectiva. Voy a tomar las mismas medidas de la misma manera que tomé las proporciones para mantener el tamaño del dibujo y de la cámara. Y voy a empezar dibujando otra vez esta proporción de 2 por 1, este rectángulo, de la misma manera que lo hice hoy, y nos sirve para practicar de paso, para repasar cómo lo hacíamos. La primera perspectiva la vamos a hacer como la hacíamos cuando éramos chicos, un cuadrado, y a 45 grados más atrás otro cuadrado, en este caso rectángulos. Entonces voy a extender líneas a 45 grados usando las mismas diagonales para ayudarme, y voy a generar otra vez esa modulación hacia atrás, 2 por 1 de ese rectángulo. Y acá una aclaración: tomo esta medida en diagonal, estos 45 grados, la mitad de la profundidad. Voy a hacer una reducción para que no se me deforme tanto. Ya vamos a ver el comportamiento de estas perspectivas, cómo queda el resultado final. Je te promets, je te lâcherai jamais la main. 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 A la mitad de esta profundidad va a estar el cuerpo de la cámara, y en la parte de adelante el inicio del lente. Entonces, en los dos lugares donde voy a necesitar el círculo, voy a trazar las diagonales, esos tercios en los cuartos de diagonales, que me van a generar los puntos donde van a pasar las curvas. Y empiezo a trazar, tratando de no confundirme, tratando de, si me mezclo, alejarme un poquito y identificar bien las líneas de base que me sirven. Voy a trazar los dos círculos, las dos circunferencias, de la misma manera.
Muy importante completar con la tangente este cilindro, las tangentes que completan o que unen estas dos circunferencias que están a 45 grados para dar un cierre a ese cilindro. Y ahí ahora puedo empezar a remarcar la forma definitiva de lo que sería el lente y el cuerpo de la cámara. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as sommeil? En este sector izquierdo voy a tener la curva de la empuñadura que se va a deformar. Entonces podemos ver que en esta perspectiva, la básica que se llama caballera, perspectiva caballera, tampoco interesa tanto que se acuerden el nombre, pero en esta que yo tengo el dibujo de frente, no se deforma el frente, pero sí la profundidad. Entonces en la profundidad voy a aplicar el mismo sistema. Fíjense que si tengo el cuadrado perspectivado o deformado, igual me sirve, porque al dividir estas diagonales en tercios, sigo teniendo esos puntos de curvatura que me ayudan a trazar la curva perspectivada en este caso. A mano alzada no necesitamos tanta precisión, pero sí dan una idea de la forma de lo que sería ese medio cilindro perspectivado. Completo la forma y uno simplemente los puntos que me quedan. Agregar un efecto de sombra, algo de ese efecto de profundidad en la curva para tener una idea. Voy a hacer lo que sería la vista lateral del sistema Monge para completar mi despliegue. Para eso voy a tomar las proporciones, como estamos dibujando a mano alzada, sin elementos de precisión. Tomamos las medidas, pero sabemos que con una línea 45 grados podemos también mantener esas medidas. Y simplemente levanto hasta las dimensiones que ya tengo marcadas en la vista superior y voy a agregar este efecto de profundidad en la curva para tener la idea precisa. Con esto tendría completo mi sistema Monge mínimo con 3 vistas, en este caso lateral izquierda y vista frontal, y la vista superior que es la primera que hicimos. A esto se puede seguir agregando otras vistas, girando el volumen, girando la cámara o completando del lado izquierdo, por ejemplo. Así tenemos un desplegable más completo. Para la segunda perspectiva que voy a hacer, voy a inclinar esta proporción de base de 2:1 a 45 grados, tomando de apoyo una de las líneas que ya tracé antes, una diagonal, estaba a 45 aproximadamente. Me ayudo con una hoja que está a 90 grados del corte de la hoja, entonces con eso verifico y ajusto la proporción de ese rectángulo.
Esta perspectiva se llama caballera militar porque las dimensiones de la base no se deforman. Es como estos juegos como el Age of Empires o, o juegos similares o juegos similares que tiene una vista superior donde veo todas las dimensiones del campo, digamos. Por eso caballera militar. Y la altura va a ser menor. Voy a reducir la altura para que no se deforme y quede proporcionada a mi cámara. Entonces a esa altura la voy a dividir a la mitad y ahí voy a tener el cuerpo de la cámara y el lente. Voy a repetir el procedimiento tanto para el agarre de la cámara y para el lente de la deformación de las curvas, y vamos a ver que en la altura, en el desarrollo en altura, en este caso de esta perspectiva, se deforma la curva, y en la vista superior o en la parte de arriba, y en la parte de arriba que estaría el lente de la cámara, en este caso no se deforma. Quiere decir que lo puedo hacer con un compás o con algo circular que tenga y que me sirva de plantilla. De todas formas lo vamos a sacar a mano alzada, repitiendo el procedimiento para que puedan verlo claramente en cada caso. Una vez que lo tengo, puedo empezar a repasar las líneas que van quedando en vista. De la misma manera, construyo la empuñadura de la cámara y puedo ir repasando también las líneas que van quedando visibles. Y una vez que lo tengo completo, repaso y completo las líneas y tengo mi perspectiva caballera militar de la misma cámara. Ahora voy a hacer la última de las tres perspectivas paralelas que voy a mostrar. Es una perspectiva isométrica que tiene la particularidad de no mantener ningún ángulo a 90 grados. Por eso vamos a ver que estoy haciendo los ángulos más abiertos, los primeros ángulos de base más abiertos, es decir, no se mantiene en los 90 grados como en la anterior. Voy a hacer
dos líneas a 30 y 30 grados aproximadamente y desarrollar el mismo método que antes. Las alturas, líneas verticales, manteniendo las mismas proporciones, tomando con el lápiz, todo a mano alzada, ¿no? En este caso, a diferencia de las perspectivas anteriores, voy a mantener la altura original de la cámara. Fíjense, le voy a dar un módulo de altura y el resultado final va a ser agradable a la vista, digamos, no se va a deformar tanto porque los ángulos, la inclinación de los ángulos que tiene este tipo de perspectiva corrige esa deformación. Si comparamos la perspectiva, la primera que hice, con una sin reducir esa profundidad, vamos a ver que se deforma, efectivamente queda rara la cámara, quedan dimensiones que no parecen ser. Por eso las dos primeras, que son básicas y que mantienen las dimensiones y los ángulos, y no se deforma en un plano, en la perspectiva primera el frontal y en la perspectiva segunda el superior, tenemos que hacer reducción. Y en la isométrica se corrige eso con los ángulos, entonces no necesitamos reducir. Por eso decimos que es la que da más sensación de realidad. Por eso la perspectiva isométrica es la que generalmente se utiliza para mostrar cosas, porque resuelve este efecto visual mejor que las otras, manteniendo las dimensiones originales. Les dejo este dato, me parece interesante en la comparación o el ejemplo que hace Esther en sus videos y en el caso de perspectiva con la casa de los Simpsons. Por último, vamos a ver perspectivas cónicas, la aplicación de este dibujo, de esta cámara en perspectiva cónica, que sería que las líneas no son paralelas, sino que van a converger en uno o dos puntos de fuga. Voy a dibujar
Como en los casos anteriores, mi primer cuadrado de base con las proporciones, y lo más alto posible voy a dibujar mi línea de horizonte, que es la que va a ubicar los puntos de fuga. Como me quedó el espacio en la hoja de esta manera, voy a llevar a la derecha mi punto de fuga para poder ver parte de la cámara del lateral derecho. Entonces es mucho más fácil, con todo lo que vimos antes de perspectiva, aplicar perspectiva a un punto de fuga. Dibujamos el frente con todas las medidas que necesito, y con este punto de base, con este punto de fuga base, que me va a regir todas las líneas que antes eran paralelas, van a concurrir a ese punto, directamente voy a, lo que se dice, fugar estos vértices que me van definiendo la forma. Lo que hice previamente y lo que estoy haciendo ahora es partir de un emblocado, dibujo una forma general básica, una forma geométrica, un prisma rectangular, y dentro de eso voy construyendo mi cámara, digamos. En este caso todo regido por un punto de fuga. La profundidad la voy a reducir. Como el punto de fuga está relativamente cerca de mi objeto, va a ser casi la mitad de la altura para tener un cuadrado o un cubo perspectivado, en este caso dos cubos, uno puesto al lado del otro. Si mi punto de fuga estuviese más a la derecha o más alto, podría darle un poco más de profundidad. El secreto es que parezca un cuadrado perspectivado el inicio de mi modulación. Es decir, no hay una medida o un método con el que pueda sacar mi profundidad. Es muy importante ahí pensar en la proporción. Podemos comparar con algo que tengamos, que estemos viendo. Puede ser una baldosa del piso donde estemos, una ventana cuadrada. Cualquier elemento que me ayude a verificar si esto que estoy dibujando realmente tiene proporciones correctas. Y voy dibujando simplemente la forma de la cámara, que ya la conocemos, con los mismos métodos de dibujar la deformación de la curva, tratando de no confundirme. Acá se me encimó el dibujo un poco, pero funciona. Lo ajustamos un poquito, corregimos con el mismo criterio de líneas auxiliares y líneas definitivas. Voy remarcando lo que va quedando mientras voy corrigiendo, y tenemos la perspectiva a un punto de fuga. Para hacer la perspectiva a dos puntos de fuga voy a trazar mi línea de horizonte, que no me interesa si se encima con el resto del dibujo porque no la necesito más que para referencia. Fíjense que como me queda muy lejos el punto de fuga de mi línea de tierra o de mi ángulo de base para trazar la grilla, voy a apoyarme en una hoja, usándola como regla. Generalmente es preferible usar una hoja porque va a requerir de nuestro pulso, y si utilizo una regla ya me resuelve todo el problema. Y en este primer trazado genero mi módulo, mi primer módulo, que es importante que verifiquemos en él esto de que sea un cuadrado perspectivado y no ni que sea más corto
ni más largo de lo que debería, de cómo debería verse. Y con mi primer módulo voy a trazar las diagonales y voy a generar la profundidad. Un dato importante para la perspectiva a dos puntos de fuga es que las primeras líneas de base, las dos líneas primeras que trazo, deben generarme un ángulo mayor a 90 grados. Es decir, que si tengo con la apertura de los puntos de fuga una línea, una V menor a 90 grados, tengo que corregir esa situación y hacerlo más abierto. Y haciendo concurrir apoyado en la hoja para tener mayor precisión, hago concurrir las líneas de todos los vértices a los puntos de fuga. Entonces repito el procedimiento, tengo mi grilla en el piso y voy levantando las alturas con líneas verticales. Espero les haya servido el video. Este es un material que intenta suplir algo que perdimos en la virtualidad, dibujar en el taller. Por eso tiene conceptos que no necesariamente ustedes vayan a utilizarlos. Son conceptos que están aplicados a resolver este objeto en particular. Claro que si llegan a necesitarlos para resolver sus dibujos, los tienen a mano en este video. Estos métodos suelen explicarse con largos desarrollos teóricos, pero aplicarlos integralmente creo que es bueno para entender mejor el espacio y para representarlo. La idea es dibujar. Nos vemos en el taller. Gracias.